carbón en las tres cordilleras occidental, central y oriental. La mayoría de los carbones están hacia la cordillera oriental. Entonces, de la era terciaria, también la llamamos el paleógeno. Esto puede ser entre 100 y 15 millones de años. Eh, Vienen acumulaciones importantes en Estados Unidos, hay las edades superior y terciario temprano o paleógeno. Estamos hablando de carbón entre 100 y 15 millones de años relativamente jóvenes. Entonces ya hablando o retomando el tema de la madurez del carbón, entonces ese grado de madurez es el que nos determina el rango del carbón. Entonces, el rango del carbón corresponde al grado de metamorfismo o de carbonización a la que se somete el carbón, desde que inicia la turbera con una turba hasta que puede convertirse en una tacita, que es el máximo grado de madurez del carbón. Entonces, pues aquí este rango, este grado de madurez del carbón tiene especial importancia en su relación con sus propiedades físicas y químicas. Los carbones a mayor grado de madurez pues serán de mejor calidad dependiendo del uso para el cual eh, querramos tener el carbón. Entonces, la carbonificación es el proceso de desarrollo y evolución gradual por el cual la materia vegetal se transforma en ausencia parcial de oxígeno y con los efectos que ya comentamos de presión y temperatura a través del tiempo geológico en lignito en primera instancia y consecuentemente después va evolucionando a mayor grado de madurez hasta las antácidas. Entonces aquí tenemos carbones de su calidad. Entonces, en la medida en que aumentando el rango, mejoran las calidades, especialmente en contenido de carbono o en el que es un poder calorífico y sus calidades. Pero más adelante veremos que significan sus términos de que es carbón término, que es carbón metalúrgico, pero de todas maneras estos dos términos son con los que se trabaja el mercado del carbón en el mundo. Gran mayoría térmico, muy selectivos metalúrgicos, en lo que Colombia tiene un puesto privilegiado en el mundo. Entonces, de acuerdo al rango del carbón, pues aquí en la parte inferior vemos usos, ¿no? Entonces, carbones realmente crudos únicamente para generación de energía. Aquí en estos carbones, aquí puede faltar una primera instancia en el rango de madurez de luego de la turbera, que es precisamente la turba. Son unos límites más crudos. Entonces se ha encontrado que entre estas turbas y estos límites son los carbones importantes, por ejemplo, para la industria de la agricultura. A partir de estos carbones, por ejemplo, se puede trabajar algunos abonos orgánicos que llaman más como el humus para hacer eh, capas vegetales. Pero de aquí en adelante todo este carbón es de uso térmico y más adelante de usos metalúrgicos. Pero los carbones de bajo rango que les muestro acá son más blandos, son fácilmente, después de mover un carbón de tierra compactado, muy untuosos, toma una muestra de carbón de bajo rango y queda muy impregnado y va a durar un buen tiempo aplicándose jabón y detergentes para desmancharse las manos. Se caracterizan por tener altos niveles de humedad, bajos contenidos de carbono y son generadores de energía, pero de baja energía.
En tanto que los carbones de alto rango son típicamente más duros, más resistentes, la materia orgánica está transformada, entonces se toma un carbón de estos y fácilmente se puede limpiar sus manos. Entonces, como podemos concluir aquí en esta gráfica, el incremento del rango está directamente con el aumento de los contenidos de carbono y por ende pues el aumento de la energía de carbono y pues por ende también va a disminuir el nivel de humedad, que como vemos la antracita está en el tope del rango alto y tiene los niveles más altos de carbono. Entonces el rango de carbono es una clasificación que se ha establecido de acuerdo al nivel de madurez que asuma el carbono, divididos hasta antracitas. Esta es una siguiente gráfica que habla básicamente de la misma clasificación de los carbones, desde los de bajo rango hasta los de alto rango, y unas subclasificaciones. Esta es una tabla de carbones. Entonces, en los finitos, son los más crudos, tenemos de tipo B, de tipo A. Estos de tipo B ya son más a lo que les comentar que es la turba. Son carbones de más bajo rango. Los subituminosos hay de tres clases. Subituminosos tipo C, tipo B, tipo A. De manera ascendente, aquí va mejorando el, el rango de carbono. ¿Cómo se establecen estos rangos? Pues obviamente para distintos que la muestra de carbono. Entonces, aquí vamos viendo contenido de carbono, contenido de materia volátil. Entonces, deben notar dos cosas. Mayor madurez va aumentando el contenido de carbono y va disminuyendo el contenido de material volátil, es decir, va mejorando su calidad, mayor carbono y menos la materia volátil, es como la materia contaminante. Aquí todo esto se va convirtiendo en carbono. Entonces depende del estado de madurez del carbono a partir de los anillos químicos, pues está de su clasificación. El mito, el bituminoso, el luminoso y el antracítico, y dentro de ellos estas subdivisiones. Estas subdivisiones son las que le dan el valor económico en el mercado a un carbono. De acuerdo a su clasificación, se va a clasificar. Hay volátiles, hay bajos volátiles. Todo esto va mejorando su precio de forma ascendente. Puede estar costando, hablemos lo que esto puede valer 20.000 pesos una tonelada. Acá puede estar costando de 300 o 400 por una tonelada. Aparte de otras condiciones que vamos a ver ahora de si estos carbones de alto rango son térmicos o metalúrgicos. Si son carbones metalúrgicos, pues, comparado con un térmico va a tener un costo por lo menos de 3 o 4 veces el valor del térmico. Eso depende de una propiedad que se llama aglomerante o no aglomerante, que es lo que hace que un carbón sea lúbrico o no. Entonces, básicamente por ACTM clasificamos los carbones por rango de acuerdo a unos análisis químicos que nos establecen contenidos de carbono, de materia volátil, bueno, entonces están los contenidos de cenizas, de azufre, que más adelante vamos a ver, y el poder calorífico de los carbones, ¿no? Estos son de más bajo poder calorífico, estos son aumentando el poder calorífico. Aquí en adelante es más o menos muy similar a este valor. El poder calorífico es la cantidad de energía de un carbón con respecto a una unidad de masa. Puede medirse en calorías por gramo, puede medirse en BTUs por libra. BTU es una unidad de medida
BTU, por sus siglas en inglés, ¿no? De unidad descentralizada. Como se le pasa al mercado de unidades de medida por caloríficas, también nos muestra la calidad del carbón. Los carbones colombianos son de los carbones que mejores calorías tienen en el mundo. Por eso la importancia en el mercado, a pesar de que no tenemos un gran potencial comparado con otras potencias, podemos ser, más adelante vamos a ver en qué posición estamos dentro del potencial carbonífero en el mundo, pero la calidad de nuestros carbones es supremamente alta, pero son tan diferencias. Sigamos hablando de carbones entonces. Entonces hablemos ahora de los componentes del carbón. Entonces, en primera instancia, es la importancia de la materia orgánica, pues es la clave, porque a partir del primer ingrediente es que hay diferentes clases de carbón, entonces depende del tipo de material vegetal que tiene cargando tu rueda, pues también va a ser diferentes tipos de carbones, pero es importante establecer qué tipo de materia orgánica tienen los carbones, así mismo nos va a dar calidades. Entonces, entre los componentes del carbón podemos hablar de litotipos, de macerales, dentro de litotipos vamos a ir hablándolo lentamente. ¿Qué son los litotipos del carbón? Es como la definición macroscópica de las asociaciones de macerales, que se venden en un carbón en diferentes proporciones. Entonces, como vemos acá, tenemos al menos, estos son los más importantes de los tipos, y estos sí los podemos ver cuando tomamos una muestra de mano. Al comienzo, cuando les mostré la primera fotografía, en la muestra de carbón veíamos que el carbón no era uniformemente negro, hay diferentes tonalidades de negro y con diferentes estructuras, con diferentes OBS a las características de estos litotipos. Los litotipos pues presentan características diferentes según la naturaleza de las plantas que originaron el carbón, como ya les he comentado, las condiciones en que se depositaron, la extensión de la alteración bioquímica, cómo fue integrada la turbera y cómo ha sido todo el proceso de carbonificación. Entonces ahí entramos a trabajar dentro de el análisis petrográfico o petrológico del carbón. Para ver litotipos con muestra de mano, ya cuando somos diestros viendo muestras de mano, pues los identificamos. Pero para entrar a ver la verdadera calidad y clasificación de la materia orgánica que compone el carbón, pues debemos ir a la muestra topográfica, es decir, tenemos que hacer la sección delgada, secciones pulidas, doblemente pulidas, ¿sí? Y comenzar a hacer el trabajo de petrografía y de microscopía. Entonces hablamos de los microlitotipos, que son asociaciones de macerales, deben tener un ancho de banda mínimo de 50 micrones, y para establecer los grupos de macerales. ¿Qué es un maceral? Petro es un resumen de los tipos de técnica en grupos de macerales. No son exclusivamente esos, son los más importantes, vivinica, excelita, pinepinitas, y estos macerales tienen sus macerales, por ejemplo, dentro de la vicinita hay colinita, limocolita, vitrotinita, tricolinita, antilita, dentro de las excinitas está curinita, aspirinita, resinita, alginita, lipodecinita. Acá tenemos cinita, fusinita, esteroides, ¿sí? Etcétera. Todo esto tiene una caracterización petrográfica, no es el caso de esta charla, pero quien se interese por la petrografía del carbón, cada
Cada uno de estos materiales, sus materiales son muy interesantes verlos al microscopio y mirar la característica de cada uno de ellos, cómo se manifiesta, cómo su relieve, cómo su color, cómo su forma. Es un aspecto muy interesante para estudiar la fotografía del carbón. Aquí es simplemente mostrarles en esta fotografía que es una muestra de mano cómo pueden ser observados a los diferentes litotipos de carbón. Si examinamos microscópico esta muestra de carbón se observa aparentemente, como en la primera fotografía, una masa heterogénea. Algunas franjas son de aspecto mate, otras más brillantes, separadas por venas estériles. Entonces, como les comentaba, estos litotipos principalmente son el clarén, el fuseno. Aquí los podemos ver como unas características ópticas ahí, como dentro de la resolución de la fotografía. Un vitreno pues es más brillante, lureno más un poco más mate, más oscuro. De hecho, cuando uno ya lo puede palpar, siente la textura, si uno le pasa la uña, es un poco más duro que el vitreno. El vitreno es un poco más quebradizo, digamos, usted lo puede deleznar con la uña de la parte del vitreno, no tanto. El fuseno es la parte negra, blanda, más polvorosa, de hecho es la que le desprende como la parte untuosa cuando uno toma la muestra con la mano. Este fuseno no es coquizable, entonces si se presenta ya en la muestra de carbón, ya uno puede empezar a entender que ese carbón ya le baja la calidad. Entonces se va acostumbrando a ver calidades de carbón en la medida en que la experiencia lo va permitiendo. Hablemos de algunas características físicas del carbón. Entonces, aquí hay algunas de ellas, de las más relevantes. Los litotipos acabamos de hablar de ellos, no vamos a entrar más en el tema. Otra característica física es la densidad, o ustedes la más en peso específico, que se puede calcular en promedio a partir de tomar una muestra y tomarle la densidad a toda la muestra o por cada uno de los macerales, dependiendo petrográficamente si es un maceral que es muy predominante. Entonces, a partir de varios criterios petrográficos y análisis se puede establecer la densidad de carbón, que es muy importante después para efectos de calcular tonelajes y potencialidad de carbón. Pero generalmente se considera una densidad promedio de los carbones colombianos como el 1.3. Está entre 1.1 y 1.8. Se ha establecido que el promedio para un carbón bituminoso puede ser de 1.3, que es la mayoría de los carbones en Colombia. Entonces, les reitero, ese es un dato bien importante establecer en el laboratorio, simplemente para el cálculo de volúmenes en recursos y reservas de carbón. La porosidad, otra característica física del carbón, ella pues varía de acuerdo a la presión litostática que pues son durante toda su etapa de maduración. Por tanto, la porosidad tiene relación directa con el índice de valor de carbono. Los carbonos maduros tienen una porosidad, los carbones menos maduros tienen mayor porosidad. La dureza del carbón es, pues digamos que el censo estricto debería, si lo tomamos como mineral, pues debería analizarse como la dureza de los minerales en escala de Mohs, calco, lienzo, calcita, fluido, si es 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, la dureza del carbón es muy variable dependiendo de si el carbón está alterado por meteorización, si es fresco, si es de bajo rango, si es de alto rango, y especialmente por su composición maceral. Entonces, de acuerdo al maceral que predomina, pues también tiene que ver con su dureza. Como les comentaba, hay unos macerales de mayor dureza que otros, entonces la dureza del carbón puede estar entre 1 y 5, si estamos considerando dentro de la escala de Mohs. Entonces, directamente relacionada con su composición maceral.
triturabilidad. La triturabilidad corresponde en los minerales a la fragilidad y dicha característica pues es muy variable, ¿no? Sin embargo, se mide con la resistencia a la abrasión. En los carbones se mide por una prueba de laboratorio, una prueba de Tonkel. Y es importante a la hora del proceso industrial de carbono, qué tan resistente o no resistente es para reducir su tamaño, para el uso que se le va a dar. La absorción, pues es una característica que tienen algunos materiales para adherir moléculas volúmenes a la superficie. En los carbones, esta característica es bien importante porque permiten adherir moléculas de olor, de agua, de iones metálicos, presentando áreas de absorción bastante grandes con otros materiales. Entonces, esta absorción también tiene que ver directamente con la madurez. Los carbones maduros tienen mayor capacidad de absorción. Entonces, por eso escuchamos que hay filtros de carbono. Carbono que llaman a partir del carbono. Los carbones muy maduros tienen mucha capacidad de absorción, por eso sirve para hacer filtros de agua. Es uno de los usos industriales que se le puede dar o que se le da al carbón de rango alto. En relación con las propiedades de la luz, se puede decir que su color negro es debido a la absorción del azul que refleja su composición material. Entonces, también tiene que ver especialmente la relación con una ciudad muy importante que se llama la vitrinita. La reflectancia de la vitrinita la medimos para establecer la calidad de los carbones. Los carbones, entre mayor cantidad de vitrinita contengan, tienen mejores calidades y mayores propiedades, especialmente para un tema que vamos a ver más adelante, que es el gas metano asociado al carbono. Los carbones con mayores contenidos de vitrinita tienen propiedades mayores para generación de gas metano. Con relación a la fluorescencia, algunos componentes del carbón del grupo de las vitrinitas que estamos viendo ahora dentro de los macerares, cuando se trabaja en litografía, que es esa técnica que llama fluorescencia, entonces estas vitrinitas tienen colores amarillos, verdes, cafés, y son importantes también para establecer la composición material de un carbón. En cuanto a características químicas del carbón, estas dependen del estado de carbonificación. Y pues a partir del primer estado, que es la turba, se va presentando variaciones de composición debido a los cambios de temperatura y de presión. Entonces cuando va cambiando la profundidad de enterramiento, pues va mejorando la calidad del carbón. Entonces vienen los vinitos, los nosos, los antracíticos. Entonces de ahí tenemos variación de la parte del carbón, que no es otra cosa que los procesos de elaboración del carbón, y a partir de estas fases se van generando los diferentes tipos de carbón que hemos venido enumerando. Entonces, como ya lo mencionamos, el contenido de carbono aumenta con el rango. Los carbones más maduros tienen mayor contenido de carbono. Y cuando va aumentando el contenido de carbono, pues disminuyendo los contenidos de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno y otros elementos que hacen parte de la materia orgánica original que se deposita en la turbina. Entonces, todo el proceso de enterramiento, de temperatura y de el transcurrir del tiempo hace que este contenido de carbono aumente, que es el que le da la calidad a los carbones. Y las características importantes que es importante tener en cuenta a la hora de analizar químicamente el carbono, pues son contenidos de ceniza, oxígeno, de azufre, porque estos contenidos influyen directamente en la calidad del carbono. El contenido de cenizas, bueno, las cenizas son el material
cambia el carbón, cuando se quema un carbón, todo el material que queda ahí corresponde a esas cenizas. Entonces, a mayor contenido de cenizas, menor calidad del carbón. Entonces, la ceniza es el material inerte del carbón. Entonces, el exceso de cenizas disminuye el poder calorífico y disminuye el valor del oxígeno. Cuando en una muestra de carbón se presenta mayor cantidad de oxígeno, afecta sus propiedades, también disminuye su valor. Entonces, el aumento de oxígeno reduce el poder calorífico. Si se trata de carbones grasos, disminuye su cuerpo quizante y conserva más la humedad. Presencia de oxígeno es presencia de humedad. Carbones húmedos significa menor calidad. El nitrógeno es otro elemento que se encuentra por naturaleza dentro de los carbones, pues porque viene dentro de la constitución de la materia vegetal. El contenido en un carbón puede estar entre 1 y 2.5%. Ese contenido en los carbones. A mayor madurez, menor contenido de nitrógeno. El nitrógeno se va entrando por carbono durante el proceso de la maduración de los carbones. El azufre, pues es de los enemigos, entre comillas, más grandes del carbón. Es un contaminante muy fuerte, entonces su mayor presencia hace que los carbones pierdan valor y en muchos casos altos contenidos de pirita, que es una forma en que más se ve el azufre dentro de los carbones, hace que los carbones no sean comerciales porque separa esta pirita de los carbones muy costosos. Especialmente si los carbones van a ser de uso metalúrgico, la pirita pues juega un papel muy importante en contra del beneficio, pues los metales se unen directamente con el azufre y perjudica el proceso de coquización. Y pues el contenido de gases pues es inherente al proceso de carbonificación. Dentro de la maduración del carbono pues se están produciendo gases a partir del proceso de metamorfismo de los carbones. Entonces se van generando muchos gases. Ustedes han escuchado la presencia de gases en el carbono, que son unos hijos más adelante. Vamos a ver un poco más de estos gases, pero son parte de las características del carbón. Gases como los metanos, toda la familia de los etanos, ¿no? Etano, hexano, pentano, gas sulfídrico y otros gases que se presentan. Entonces, la carbonificación está presente siempre en la cadena del carbón hasta su explotación, a veces para bien, a veces para cosas no tan buenas. La forma térmico, instalación de vapor y en sistemas térmicos hay en Colombia y en muchos países del mundo. Termoeléctricas son plantas que producen energía a partir de carbón. Aquí en Colombia hay ahorita funcionando de 2016 siete termoeléctricas y en el mundo hay muchos países que generan energía a partir de centrales térmicas. Y el carbón metalúrgico es un carbón que tiene una propiedad química que se llama propiedad de aglomeración o un buen índice de hinchamiento. Es decir, que a la hora de aumentarlo de temperatura deben tener un cierto grado de expansión mínimo para que se pueda producir un material importantísimo en la industria que se llama el coque. El coque es carbón metalúrgico que es sometido a procesos de alta temperatura, entre 800 y 1000 grados centígrados, en condiciones libres de oxígeno. Esta cocción de este carbón metalúrgico genera el coque con el que se fabrica el acero, entre otros materiales, ¿no? Capaz les digo que se fabrica acero, se fabrica cemento y muchos minerales industriales. Entonces, esta clasificación hace que cada uno de estos tipos de carbón
mercados diferentes: producción de energía y producción industrial. Entonces, los carbones térmicos deben competir con otros sustitutos que generan energía, como petróleo, electricidad, el gas natural. En, en tanto que el carbón térmico, perdón, el carbón metalúrgico, pues hasta ahora técnicamente pues es irreemplazable porque es la forma de fabricar el acero. Entonces es la clasificación de carbón. Aquí solo quiero mostrarles esto no para enredarles el tema, sino porque de aquí en adelante en la charla vamos a hablar de recursos y reservas de carbón. ¿Qué son recursos? ¿Qué son reservas? ¿Cómo se establece eso? Entonces aquí es simplemente tener una parte conceptual de, de qué son esos términos. Entonces básicamente esto es un mapa, una base topográfica sobre la cual se trabajó ya un mapa geológico. Digamos, aquí hemos quitado la parte colorida de las diferentes formaciones geológicas, pero sí dejamos una información muy importante a la hora de calcular recursos de carbón, que es la geología estructural. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el trazo de una falla, aquí hay otra falla, fallas, es decir, como el carbón es la roca sedimentaria por efecto de tectónica, tienden a quebrarse mucho, entonces, y a plegarse, entonces, o se plegan, sinclinales, anticlinales, inclinadas, fallas. Entonces, por eso siempre, cuando hacemos cartografía de carbones, la geología estructural es muy importante para establecer diferentes áreas carbónicas. Esto de áreas y zonas ya ahorita más adelante vamos a ver. Aquí simplemente quiero mostrarles qué es un recurso y una reserva de carbón, cómo geológicamente nosotros establecemos esto a partir de nuestro trabajo de campo. Entonces, cuando establecemos un destape de un manto de carbón, digamos, esto obedece, este levantamiento es trabajo de superficie, por ahora. Entonces, digamos que este punto, o este punto, o este punto, corresponden a uno de los puntos que les mostraron una fotografía donde habían unos trabajadores del campo que nos destaparon un manto de carbón. Entonces, ahí podemos establecer el espesor del manto, su rumbo, su buzamiento. Entonces, miren, este por ejemplo tiene un rumbo noreste, está buzando hacia el noroeste. Entonces aquí habría un dato de rumbo y de buzamiento. Pues ese dato de rumbo y de buzamiento de estos puntos, de varios puntos que tenemos en campo, establecemos dentro de un mapa lo que es la traza de un manto de carbón. Entonces nosotros decimos que en superficie ese manto va por acá de acuerdo a los datos de rumbo y buzamiento que nosotros tenemos en campo. Entonces, a partir de este punto de medición, centrémonos por ahora ahí. Entonces, tenemos dato estructural, rumbo, buzamiento, ubicación, lo colocamos en un plano, tomamos una muestra, la cual llevamos una o varias muestras, la cual llevamos al laboratorio y entonces el laboratorio va a decir, mire, ese carbón tiene tanto contenido de carbono, tiene tanto contenido de materia mineral, tantas cenizas, tanto azufre. Entonces con esos valores que dan en el laboratorio decimos, mire, si es un carbón bituminoso, por ejemplo, bajo volátil o alto volátil, o lo que sea. Entonces tenemos ya la característica físico-química de ese carbón. Y aquí tenemos, a partir de este punto, que construir un mapa de la traza del carbón, y entonces a partir de ese punto podemos decir, a partir de una metodología que hay de cálculo de recursos y reservas de carbón, cómo se establecen que es un recurso. Vamos a ver ahora, bueno, para no volver a hablar de recursos y reservas, entonces hay diferentes recursos y reservas. Recurso
es lo que estamos nosotros midiendo acá. ¿Por qué recurso? Porque únicamente estamos tomando una muestra en superficie. Entonces estamos mostrando que hay una potencialidad. Y a partir de esa muestra de superficie nosotros hacemos unas conjeturas técnicas para establecer unos rangos y decir, aquí hay una cantidad de recursos a partir de este punto que yo estoy viendo físicamente. Entonces la técnica y los procedimientos dicen, a partir de ese punto usted puede decir que en 250 metros, en un radio de 250 metros, tiene unos recursos medidos. Hay categorías medidas, indicadas, inferidas. Y antes se hablaba de hipotéticas, medidos, indicados, inferidos. ¿De qué dependen? De la distancia a partir del punto donde sí vimos el carbón. Pues aquí está el afloramiento, lo destapamos entre 200, en un rango de 250 metros, que es el polígono que se ve como más rojito, son los recursos medidos. El siguiente polígono, que es este, son los recursos indicados, que es un rango hasta 750 metros de distancia a partir del punto. Ustedes dirán, pero ¿por qué hacia aquí no hay? Pues porque estos son niveles topográficos. Si vimos el carbón de aquí para allá, pues obviamente está de aquí hacia la profundidad. Aquí es más abajo topográficamente. Aquí es más alto. Pues si lo estamos viendo acá más alto, no lo podemos ver. Aquí ya se fue. Está a partir de acá hacia profundidad. Entonces de aquí hacia profundidad y en continuidad lateral establecemos para medidos 250 metros, para indicados hasta 750 metros, para inferidos, que es este polígono amarillo, hasta 2250 metros. Es decir, va triplicando la medida inicial, 250, 750 y por 3, 2250. Esto ya no es moraditos hipotéticos, pero hoy en día no se consideran hipotéticos. Simplemente hasta acá podríamos decir que hay recursos medidos, indicados, inferidos, de acuerdo a la distancia donde efectivamente se mostró el carbón. Se habla de recursos porque es un trabajo de superficie. Para hablar de reservas es porque a partir de acá, de estos trabajos de investigación de recursos, entonces ya se hacen perforaciones en una malla más o menos de 50 metros y se verifica que esta información sí corresponde en profundidad, es decir, que si nosotros perforamos acá, o por acá, vamos a encontrar el mismo manto, le vamos a hacer el seguimiento, vamos a hacer una malla de perforación donde corroboramos que sí existe ese carbón y ahí ya se habla de reservas, de recursos. Cuando a partir de afloramiento de superficie sacamos estas conclusiones, porque lo vimos acá e inferimos que viene hasta acá, porque viene hasta acá, si por acá pasara una falla, hasta acá no nos podríamos medir el curso que de la falla, si ya no sabemos si subió, si bajó, si es una falla normal, inversa, de rumbo, se corrió. Entonces todos estos bloques carboníferos se establecen básicamente hasta donde hay fallas geológicas en su extensión lateral. No sé si en este término de recursos y reservas hay alguna duda o seguimos avanzando. Silencio total. ¿Sí me escuchan? Bueno. Entonces, esto es para mostrarles que acá, este es un cuadro de unas cifras hasta 2018. Se habla de reservas de carbón en el mundo. El país con más reservas de carbón en el mundo es Estados Unidos. Rusia, Australia, China, India, Indonesia, Alemania, Ucrania, Polonia, Colombia, se parte muy cerca. Ya con el puesto, hasta el puesto 12, 2 o 3 en el mundo en reservas de carbón. Reservas porque ha habido estudios juiciosos y están establecidas evidentemente reservas. Y en Colombia hablamos de reservas y de recursos, pero la mayoría del potencial de carbonífero de Colombia está establecido con información de recursos, es decir, la mayoría es información de superficie y se ha hecho poco trabajo de perforación para establecer reservas. Las reservas básicamente las establecen las grandes empresas cuando vienen a montar un proyecto de explotación. Hago un pequeño paréntesis acá, bueno, acá
simplemente es contarse el carbón colombiano en el mundo. Entonces, Colombia es el primer productor de carbón en América Latina, tiene exportaciones de más de 70 y 90 millones de toneladas al año. Ya se ha comentado la gran calidad de los carbones colombianos con respecto al potencial carbonífero del mundo. Y está entre los 10 primeros, hoy en día puede estar casi entre los 5 primeros productores mundiales de coque. Digamos que la mayoría del carbón de estas exportaciones de Colombia corresponden a el 90% es carbón térmico y básicamente es carbón de la costa norte de Colombia. El carbón metálico que está en el interior del país anteriormente se exportaba directamente, hoy en día se hace el proceso de coquización y se exporta coque. Es un valor agregado que tiene carbón que es muy importante. Bueno, hasta aquí una pequeña pausa. Perdón, doctor Rincón, una pregunta. ¿Cómo se hace el coque? El coque se hace a partir de carbón metalúrgico, que ya les comentaba que hay carbones térmicos y metalúrgicos. Los carbones metalúrgicos son carbones de alto rango que tienen una propiedad química que se llama capacidad de aglomeración. Es decir, que tienen un índice de hinchamiento apropiado para que cuando se elevan a altas temperaturas no se infle, sino conserva su estructura para que se evaporen todos los materiales dentro de... Son los hornos muy grandes, donde se introduce el carbón. Se coloca a temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados, totalmente aislados de entrada de oxígeno. Y es quemar es quemar todo el carbón, todo ese material carbonoso para reducir exclusivamente el carbono. Es decir, el coque es carbono concentrado, que es eliminar toda la materia mineral que había, contenidos de cenizas, de hidrógeno, nitrógeno, de oxígeno, ¿sí? Y el coque es un material liviano, esponjoso. No tengo lamentablemente aquí una foto de coque, pero es, haga de cuenta, una piedra pómez de color gris oscuro, muy liviana y es carbono concentrado. El cual le mete a cantidad de carbón, de coque y de hierro que tenga, entonces, entonces va a haber aceros de diferentes calidades. No sé si me queda claro ahí, Fernando. Sí, señor, muchas gracias. Yo hice una pregunta en el chat, es que cuando estabas hablando de los niveles de oxígeno, nitrógeno, entonces nombraste que el oxígeno disminuía el poder calorífico. Digamos, cuando hay altas concentraciones de nitrógeno, ¿qué características afectaría el carbón? La presencia es igual, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, entre mayores cantidades haya en un carbón, disminuye su poder calorífico, porque es menos carbono, es más cantidad de uno u otro elemento, entonces disminuyen la cantidad de carbono presente en la muestra. Entonces, a mayor cantidad de alguno de estos elementos, menor cantidad de carbono, menor calidad de carbono. Entonces, menor poder calorífico. ¿Sí queda claro? Sí, señor, y tengo otra pregunta. Digamos, los carbones de mejor calidad son los que están más a niveles más profundos del suelo, por decirse así, porque ya no hay presencia de oxígeno a altas profundidades, entonces disminuiría ese porcentaje de oxígeno. Sí, los carbones de menor calidad son los que la turbera no tuvo mayor enterramiento. Entonces, los que se conservaron menos profundos, pues tuvieron menos presión hidrostática, menor temperatura, se llamémoslo, tuvieron menos cocción. Entonces son carbones más crudos. Entonces alcanzan un grado de metamorfismo más bajo. Entonces son carbones de bajo rango. A mayor profundidad, o sea, mayor enterramiento, mayor presión hidrostática, pues hay mayor temperatura. Entonces hay mayor grado de metamorfismo. Entonces mejora la fase del carbón. Ah, ok. Y también tengo otra pregunta, digamos, ¿hay, digamos, un nivel tope de profundidad a la que llegue el carbón? O sea, digamos que ya como que se funda el material y ya se metamorfiza o algo así, o sea, se vuelva otro tipo de roca. Digamos que no está establecido
digamos que hemos encontrado en profundidad hasta antracitas, porque es que los carbones se han enterrado en la turbera, pero después de que la turbera, como esos son procesos de millones de años, y los carbones han alcanzado un grado de madurez, pero posterior a todos esos grados de madurez, digamos que la turbera no se ha quedado ahí esperando a ver si de pronto fue encontrada porque probablemente quedó muy profunda. Digamos que posterior a toda la formación de la turbera hasta su grado de maduración han venido procesos de levantamiento, de fracturación, de orogenias, cuando se crean nuevas montañas, de plegamientos, y eso hace que algunos carbones pues cambien su posición. Por eso vemos en campo que hay anticlinarios, inclinarios turbados, que hay fallas que suben y bajan bloques, y eso hace que salgan más hacia la superficie de carbones de una o de otra calidad. No quiere decir que si perforamos, si nosotros entramos a una mina, entonces el primer carbón que encontramos es un carbón más ordinario y si seguimos profundizando sea más fino. A veces es al contrario, ¿sí? Porque después de todo el proceso de carbonificación, o sea, de 15 millones para acá, de 15 millones para acá, de 15 millones de años para acá, ha sucedido también algunas etapas de levantamiento estructurales y eso hace que hayan cambiado su posición estratigráfica los unos de los otros. Entonces no es consecuente que uno encuentre primero siempre carbones crudos y más abajo no carbones, no, a veces sucede exactamente al contrario. Entonces la relación no es en su estricto para nada. Sí, sí, señor. Y también tengo otra pregunta, qué pena. Digamos, cuando hablas de las edades geológicas del carbón, entonces los metalúrgicos que son, bueno, sí, los metalúrgicos, los que están como en la parte izquierda de un diagrama que mostraste, son los que los que corresponden a edades del devónico y del carbonífero, por decirlo así, o sea, a las edades más antiguas. Más adelante, es como sí, en un esquema donde salía ese, el rango del carbón. Ahora sí, digamos los que están en la parte los antracitos, los bitumino, tenéis en tiempo geológico al devónico, al carbonífero o digamos a qué edades corresponden más o menos. O digamos si se clasifican según la edad. Aquí en Colombia, todos los carbones, no podría decir todos porque no soy dueño de la verdad absoluta. Digamos que los carbones importantes que se explotan en Colombia corresponden a edades Cretácico superior, Paleo y Terciario inferior. Esas son Cretácico superior, en Campaniano las cisternas, llamémoslo así. Entonces son entre 100 y más o menos 40 millones de años de antigüedad, todos los carbones en Colombia. Hay carbones más antiguos que no los tenemos en Colombia, no los hemos encontrado. Sí ha habido trazas en carbones, por ejemplo, Cretácico inferior y formaciones por allá, hacia las zonas esmeraldígeras, por ejemplo, que son un poco más antiguas, ahí se encuentran pequeños. Ya no los llamamos mantos, los llamamos, ya son como lentes. Son carbones de muy poco espesor, y muy poca continuidad lateral, pero hay presencia de carbón, porque digamos que a lo largo de todo el proceso de depositación de la Tierra, pues siempre ha quedado materia orgánica. Lo que pasa es que hubo un tiempo geológico en el que hubo mayor enterramiento de material vegetal, que fue el que dio origen a toda esta potencialidad de carbón. Entonces, los carbones que tenemos registrados aquí en Colombia de bajo y de alto rango están generalmente entre Cretácico superior y Paleógeno. ¿Me queda claro? Sí, señor, muchas gracias. A ver, un comentario. Mineralógicamente, el carbón es una roca que contiene el elemento químico carbono. Necesitamos que ese carbono esté libre, limpio, mejorado y nos lleva a generar carbones de alto rango. Cuando ese carbono está asociado con otros elementos químicos, con otras impurezas, volátiles, llamémoslo así,
se generan carbones de bajo rango. Bien, como sabemos, el doctor Rincón nos ha explicado que restos vegetales se quedaron soterrados o están en un cuerpo de agua, llamémoslo pantano o laguna, ¿sí? En los pantanos, en las lagunas, hay algas y bacterias. Cuando las algas y las bacterias se mueren y se funden, su contenido principal es azufre. Por eso tenemos carbones con azufre. El contenido de oxígeno es porque simplemente los vegetales tienen oxígeno, aparte de materia orgánica, de carbono. El contenido de nitrógeno está asociado a fenómenos químicos de oxidación y reducción, es decir, hay agua. Entonces, necesitamos que la materia orgánica se libere de hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno para darnos un carbono de muy buena calidad como andracítico. Entre mayor sea el tiempo, la temperatura y la presión, estos dos últimos de soterramiento, pues habrá liberación de los elementos como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Esa es la idea. Perdón la interrupción, doctor. No se preocupe, voy a pedir ahora a Santiago o al que quiera colocar alguna. No estoy mirando el chat, entonces mejor interrumpimos de la pregunta, o si no, Santiago da alguna pregunta en el chat, por favor me la transmite. Yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos, en las clasificaciones del carbono, está el térmico y el metalúrgico. Clasificación más allá del antracítico, o sea, como que llega al antracítico y después se puede convertir en metalúrgico, o cualquier tipo de carbón, tanto bajo como medio rango, puede convertirse en metalúrgico. Bueno, interesante la pregunta, muchas gracias. Aquí volvemos a este grafiquito, ¿cierto? Los carbones de bajo rango y de alto rango. Entonces los carbones de alto rango son los que pueden ser metalúrgicos o térmicos dependiendo de si estos carbones tienen la propiedad de aglomeración. Si aglomeran, son metalúrgicos; si no aglomeran, son térmicos. ¿Cuál es la diferencia de estos térmicos con estos térmicos? Que estos tienen mayor poder calorífico que estos. Si estos carbones, especialmente los colombianos, de alto rango, pueden tener entre 12.000 y 14.000 BTUs por libra, que es un poder calorífico súper excelente. Por eso es que los chinos vienen hasta por acá a llevarse este carbón, porque tienen un poder calorífico altísimo. Comparados con estos que pueden tener del orden de 6.000, 7.000 BTUs. Aquí creo que la tengo, pero aquí están, por ejemplo. Un subbitubinoso tiene entre 8.000 y 10.000 BTUs por libra. En cambio, un bituminoso tiene 14.000. De aquí en adelante, todos estos están del orden también de 12 y 14.000. La diferencia de aquí para arriba es que sean aglomerantes. Los carbones metalúrgicos, básicamente, son los bituminosos. Estos ya muy finos, casi que no aglomeran. Y en realidad la importancia de estas antracitas es el alto contenido de carbono. En el mercado los carbones más costosos son estos, que aglomeran. Los bituminosos, por su calidad y son aglomerantes, son los carbones metalúrgicos. Entonces son con los que son de proceso industrial, que son, llamémoslo dentro del mercado de carbono, que tienen el futuro asegurado. Digamos que todos estos térmicos ahora con tanta bulla, el calentamiento global y no sé qué, quieren reemplazarlos, y por ahí en 20 o 30 años probablemente no los estén usando como fuente térmica. Ya ahora miraremos algo de los otros que se pueda carbón. Pero esos carbones térmicos, hasta que metalúrgicos, hasta que se agoten, van a tener consumo, porque habría que ver cuándo el hombre puede sustituir el acero
para el desarrollo del mundo. Mientras se necesite producir acero, se necesita carbón metalúrgico en compañía de hierro. ¿Sí le queda claro? Sí, pero muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a dar dos temitas, algo que ya nos queda un poco más de media hora, vamos a hablar muy rápidamente. Vamos a contarles el carbón en Colombia. Ya nos alejamos de todo el tema de propiedades físico-químicas y de toda la parte geoquímica del carbón. Vamos a hablar de potencialidad. Entonces, en nuestro país, como les comentaba al comienzo, tenemos carbones a lo largo de las tres cordilleras: occidental, central, oriental y hacia la costa norte. En Colombia están establecidas 12 zonas carboníferas que están aquí enumeradas de norte a sur: Guajira, Cesar, Córdoba, norte de Antioquia, Antioquia Antiguo Caldas, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander, borde llanero y algunas manifestaciones que han reportado hacia la llanura amazónica, el departamento del Guaviare, hacia el Amazonas, hacia nuestro límite con Brasil y Perú. Pero bueno, esto es para que miremos como la ubicación geográfica a lo largo y ancho del país de manifestaciones de carbono. Acá no podemos decir si hay o no, es que esta parte del territorio colombiano recién estamos aprendiendo a conocerla, pero básicamente está asociado al carbono y a las rocas sedimentarias, las cordilleras, en la cordillera oriental. Ya habíamos hablado de eso, Cretácico superior, Aragones. Entonces, aquí este cuadro es simplemente para mostrarles la potencialidad que se ha establecido de las cifras que se manejan en Colombia. Digamos que las cifras no deben ser censo estricto, llamémoslas como un estimativo, pero que nos hace como ubicar temporal y numéricamente entre potencial carbonífero en Colombia. Entonces aquí están enumeradas las 12 zonas carboníferas de las que hablamos. Cuando les hablaba de estos términos, pues ya tenemos idea de qué quiere decir. Aquí son reservas y recursos, ¿no? Reservas o es reserva o es recurso, pero los dos suman. Entonces, ¿qué es medido, qué es indicado, qué es inferido? Entonces, eso tiene más grado de certeza, menos grado de certeza y menos grado de certeza. La potencialidad simplemente suma las diferentes grados de certeza que hay, las mediciones en diferentes grados de certeza es la potencialidad. Y los usos de los carbones, de acuerdo a los análisis que se han hecho. Entonces, por eso hablamos de recursos carboníferos y no de reservas, porque está mezclado. ¿Sí? Hablamos que reservas cuando se han hecho estudios muy juiciosos con áreas de perforación, muestreos en profundidad y se ha establecido como modelos tridimensionales de los depósitos. Cuando hablamos de recursos, solo son mediciones de superficie y se han hecho extensiones laterales con criterios geológicos como los que les esbocé ahí muy rápidamente en el pequeño mapita. Entonces, para mostrarles que las zonas de mayor potencialidad en Colombia, entonces aquí está Guajira, que tiene el orden de 2.700, este término, esta cifra es muy, ha jugado entre 6.000, 2.000, 3.000, 4.000. ¿De qué depende? De que la medición de estas potencialidades de la Guajira y el Cesar, estas zonas son las zonas carboníferas más importantes del país en términos de cantidad de carbón. Estas son zonas de carbón térmico que tienen gran cantidad de mantos que están muy cerca de la superficie, que se explotan por sistemas de cielo abierto, y es la que aporta el 90% del carbón que se exporta en Colombia. Sale aquí de Cerrejón, la zona de Cerrejón y del Cesar, que la exporta una empresa que se llama básicamente Drummond, y es de la zona de la Jagua, Ibirico y El Paso, y estas zonas de Cesar. Aquí son las dos grandes zonas potenciales de carbón térmico, exclusivamente térmico. Desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, los carbones finos están aquí en el interior, y entonces por temas de infraestructura no es tan fácil que lleguen acá. Entonces estos sí están muy pegaditos, hay trenes que los sacan del puerto y se los llevan. Entonces aquí
este es otro tema de minería. Pero les comentaba eso porque es que estas cifras básicamente es lo que reportan las grandes multinacionales que son las dueñas de estos yacimientos. Entonces a veces les conviene, o no sé de qué dependa, que manifiesten que tienen más potencial o menos potencial de carbón, pero se establece que más o menos está del orden de los 3.000 millones de toneladas en la Guajira y de los 5.000 millones de toneladas en el Cesar. Y estas son potencialidades en el interior del país. Importante conocer las potencialidades, por ejemplo, de Cundinamarca, que son 2.000, que es bien importante, y Boyacá, que son 3.000 millones de toneladas. Porque están resaltadas en otro color. Estos que están en color verde son las zonas de Colombia donde hay carbones térmicos, pero también hay metalúrgicos. Y eso es lo que hace atractivo el interior del país, especialmente el tema de los carbones metalúrgicos. Entonces, aquí resumiendo, el potencial carbonífero de Colombia se estima del orden de los 16.000, 17.000 millones de toneladas. Es una cifra bastante importante teniendo en cuenta que en Colombia se explotan anualmente del orden de entre 80 y 90 millones de toneladas. Es decir, con este potencial podríamos hacer, a la data que hoy en día podríamos tener carbones para más de 100 años. Pero pues hay que ver cómo es el mercado. Importante saber que toda esta potencialidad, aproximadamente un 12-13% corresponde a carbón metalúrgico, que son carbones que les comentaba que si tienen su futuro asegurado y tienen que en la medida del tiempo ir sacando. Y de estos otros carbones, pues aparte del uso térmico, ustedes que son de generación y usos alternativos, si le pueden a estos carbones, ¿será que solo sirvan para quemar, para generar energía? ¿O habrá algunos otros usos asociados? Ya lo irán mirando en el transcurso de sus estudios. Este simplemente hay un diagrama para mostrar cómo es la distribución de la torta del potencial carbonífero de Colombia. ¿Sí? La Guajira, el Cesar, entre ellos suman aproximadamente el 50% de la potencialidad de carbones en Colombia. Y en las otras zonas, especialmente entre Boyacá, Cundinamarca, Santander y el norte de Santander, está el otro potencial, para completar el 100% de potencial carbonífero de Colombia. Entonces aquí simplemente es mostrar, como les comentaba, les voy a comentar de las zonas carboníferas más importantes del país, grandes rasgos de sus potencialidades, es decir, de Guajira, de Cesar, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Voy a referirme únicamente a la potencialidad de ellos por temas de tiempo, pero hay un libro que se llama El Carbón Colombiano, Recursos, Reservas y Calidad, donde todo está supremamente detallado geológicamente, con cifras, con análisis químicos, con todo, y es el libro de consulta del carbón en Colombia, el carbón colombiano. En la zona carbonífera de la Guajira, que es lo que llamamos el yacimiento de Cerrejón, allá son 41 mantos de carbón. Dígame. El video del que hablas, ¿dónde lo podemos encontrar? Video no, un libro. Ah, ok, qué pena. Ese está en la página web, la página de Sección de Colombiano, está el libro del carbón colombiano. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, les comentaba que en la zona de la Guajira han encontrado hasta 41 mantos de carbón, todo de tipo térmico. La formación que aporta los carbones es la formación Cerrejón. Hay mantos desde 0.5 metros hasta 8 metros. Es una cosa de locos, es un yacimiento supremamente gigante. Los carbones son de buena calidad, son bicuminos altos volátiles A, B y C, son de muy buen poder calorífico, de orden de las entre 10.000 y 12.000 ppm por libra, por eso son tan apetecibles porque los exportan todos y a muy buen precio. Entonces, este cuadro, digamos que es como una ficha de presentación de cómo usted vende el carbón. Entonces, este análisis, una muestra lo dice, por favor, haga un análisis próximo. ¿Qué incluye el análisis próximo a muestra de carbón? Envíen unidad de equilibrio, cenizas, materia volátil, fuego fijo, azufre total y poder calorífico. Esta es una ficha. Hay muchos análisis, ¿no? Hay inmediatos, hay varios tipos de análisis, pero digamos que es un análisis para presentar un carbón. Y cantidades de azufre. Entonces son carbones que tienen un contenido de cenizas bajo, porque tener menos del 10% en cenizas es un carbón de buena calidad. Los carbones de Colombia se caracterizan por eso, ser bajos en cenizas, bajos en azufre y
llegan nunca al 1%, que eso es lo que hace muy importante. Ese es en el Cerrejón. En el Cesar son menos mantos de carbón, pero están como más juntos estratigráficamente, eso hace que se optimice mejor la explotación a cielo abierto. Allá la formación que contiene los carbones, básicamente la formación de los pueblos, también lo mismo los carbones que son los altos volátiles de poder calorífico, bajo contenido en azufre, bajo contenido en cenizas. Al interior del país tenemos la zona carbonífera de Cundinamarca. Entonces, este departamento de Cundinamarca, nosotros estamos acá en Bogotá y hacia el norte y hacia el oriente, todo esto es tema carbonífero. De Cundinamarca hacia Boyacá, hacia Santander y hacia el norte de Santander, entonces la zona carbonífera de carbones térmicos y metalúrgicos. Acá en Cundinamarca básicamente hay dos formaciones donde se encuentran los carbones, la formación Guaduas, que es la más importante que tiene el frente de mantos, y la formación seca. Aquí en este gráfico están diferenciados los colores simplemente porque térmico. Bueno, en la formación Guaduas la literatura dice que hay de entre 6 y 10 mantos de carbón metalúrgico, pero en total los mantos de carbón en la formación Guaduas pueden estar entre 1 y 18 o 20 mantos. Tendrá por ahí estratigráficamente la formación. Y los carbones más finos, más a la mitad de los mantos pueden ser de carbones metalúrgicos. Los carbones metalúrgicos vienen hacia la base de la formación, los térmicos están hacia la parte superior de la formación. Los mantos son con espesores entre 0.6 y 2 metros. Y estos se atacan con polvo calorífico, azufre, y este es el índice que se le mide para que sea metalúrgico cuando da plasticidad. El área de plasticidad debe dar estos datos. Este es un índice de hinchamiento. Bueno, entonces cuando dan esta propiedad, quiere decir que no son metalúrgicos. Entonces, esta es una ficha de cuando usted ya tenga una presentación de una lista y todos los datos que se le midan a un carbón del interior. Aquí es básicamente mostrarles que dentro de las zonas carboníferas, estas grandes zonas que mostramos en el mapa de Colombia, hay áreas carboníferas que ya son limitadas geográficamente. Entonces en Cundinamarca tenemos estas áreas carboníferas, usted ya a algunos les será familiar estos nombres geográficos. En cada uno de esos sectores, ¿qué tipo? Aquí son solo recursos, medios indicados, y les decía que son muy pocas las preparaciones que se hacen todos con mediciones de superficie y lo que va aportando la información de las explotaciones mineras. Con Dinamarca tenemos del orden de 1.300 millones de toneladas de carbón térmico y 550 millones de toneladas de carbón metalúrgico. En Boyacá es la continuación de la formación carbonífera que viene de Cundinamarca, que es la formación Guaduas. Carbones térmicos, carbones metalúrgicos. También hay entre 4 y 10 mantos de carbón metalúrgico. Espesores son muy similares. Son carbones bituminos altos volátiles, taítos bajos volátiles. También tienen su índice de plasticidad. Son carbones que coquizan. Y la potencialidad de los carbones de Cundinamarca pues es alta, ¿no? Es un poquito mayor que la de Cundinamarca. Y acá tiene el orden de los 3.200 millones de toneladas, y de los cuales 2.300 millones de toneladas son térmicos y 850 millones de toneladas son carbón metalúrgico. Aquí también están las diferentes áreas carboníferas. Todas estas áreas están descritas y todos estos cuadros resúmenes de la información que está muy especificada en el libro del carbón colombiano. Entonces ahí también está geográficamente la distribución de las diferentes áreas carboníferas, desde las más cercanas a Cundinamarca, que son las de Samacasta, las más alejadas, son las de Chicago y Carlos Pina. Esta es la más cercana a Cundinamarca, esta es la más alejada, estaría casi de con Venezuela.
departamento de Santander, allá también hay menos potencialidad de carbones, pero también hay carbones térmicos y especialmente metalúrgicos, de entre 4 y 8 metros de carbón. Allá la formación carbonífera ya no es la formación Guadua, sino es la formación UMIR, la que es la portadora de los carbones también. Todas estas formaciones son de edad clásica superior y paleógenas. Espesores también muy similares, 0.4 a 2.5. Cuando los espesores son menores, cuando estamos hablando de recursos que los espesores son menores a 0.4 metros, ya no se consideran mantos, sino se consideran... Contiene una pregunta. Dígame. Por el chat. Laura Daniela le pregunta si podría repetir la formación, que ya no alcanzó a escuchar. La formación de Santander. Laura, pregúntele usted. De Santander. También hay una formación que se llama formación seca. En Boyacá sigue siendo la formación Guaduas. En Santander es la formación UMIR. También aquí ya les comentaba, esta es la ficha estas fichas no son de la generalidad de los carbones. Estos datos son puntuales. Aquí se especifica, por ejemplo, es un carbón de Cimitarra en San Vicente de Chucurí. No es que sea censo estricto que este carbón y este carbón corresponden a esta ficha, no. Tienen su identificación y hay muchas fichas de análisis explicadas en el libro del carbón colombiano. Los recursos carboníferos de Santander pues, son menores que los de Cundinamarca y Boyacá, pero no dejan de ser importantes, sobre todo por el contenido de carbones metalúrgicos. Como comentaba, son las áreas carboníferas, son menos áreas carboníferas, menor potencialidad, pero es un potencial importante en este departamento. El norte de Santander, un departamento que tradicionalmente tiene explotación de carbones muy antiguas, carbones de muy buena calidad. La formación que más aporta carbones allá es Los Cuervos, pero también está la formación Carbonera, poco hacia el norte está la formación Catatumbo. Carbones de muy buena calidad, de espesores interesantes. Esta es una ficha técnica de carbones del área de Pamplona, Pamplonita. También tienen su índice de hinchamiento favorable para hacer carbones metalúrgicos. El poder calorífico promedio de 13.000 metros por libra es un poder calorífico bien importante. Los carbones allá son muy apeteciosos, son muy explotados. Aquí se responden las áreas carboníferas del norte de Santander. Por ubicaciones geográficas también tiene una potencialidad muy similar a la de Santander. Tiene mayor cantidad de carbones metalúrgicos comparada con los carbones térmicos. Entonces, digamos que hasta acá es el tema de los carbones en Colombia. No sé si hay otra pregunta o continuamos. Entonces, digamos que ya conocimos generalidades del carbón geológico, vimos algunos aspectos muy generales del potencial del carbón en Colombia y quiero tocarles básicamente un tema de dos que pueden resultar interesantes de usos alternativos del carbón. Es decir, hasta que hemos visto que el carbón hay que buscarlo, analizarlo, cuantificarlo y sacarlo, sea por método subterráneo o por método cielo abierto, para hacer el uso. Hay otras propiedades del carbón que hay que analizar, usos alternativos del carbón. Aquí les voy a hablar en primera instancia de el gas metano asociado al carbón, un recurso que es íntimamente ligado al carbón y su formación y todo el proceso que ha llevado de carbonificación, todos los gases que desprenden. Entonces, en el servicio eléctrico colombiano hemos visto que es como una alternativa energética para el país y venimos estudiando la potencialidad de gas metano asociado a mantos de carbón. Les voy a mostrar muy rápidamente en qué consiste este proyecto que venimos desarrollando en el servicio eléctrico colombiano. Vamos a desarrollar estos temitas muy rapiditos
Entonces, primero, ¿por qué en el Servicio Geológico Colombiano venimos haciendo estudios de gas metano asociado al carbón? Bueno, ustedes ahí ven CBM, que son las siglas de gas metano asociado al carbón en inglés, Coal Bed Methane. Entonces, por eso si lo ven CBM o GMAC, es gas metano asociado al carbón. ¿Por qué el Servicio Geológico lo hace? Desde el punto de vista legal, porque en el año 2008 el gobierno sacó un documento COMPES que es 3517, con el que se requiere que se den lineamientos de política para asignar derechos de exploración y explotación de gas metano en mantos de carbón. Digamos que esta es una norma que todavía está en vilo porque cuando se estableció que la existencia de este recurso, algunas empresas pretendían querer sacar el gas asociado al carbón. Pero entonces lo que han pretendido las personas que tienen los derechos sobre la explotación del carbón es que también se les dé la explotación del gas, pero resulta que el carbón, como un recurso mineral, lo maneja una entidad que se llama Agencia Nacional de Minería, pero el gas, por ser un hidrocarburo, lo maneja la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Son dos temas diferentes, dos legislaciones diferentes, entonces todavía no hay un criterio legal censo estricto que permita la explotación. ¿A quién le corresponde esta explotación? ¿Si a un nuevo concesionario o a quien tiene concesionado el derecho de mineral? Eso está todavía por expedir las normas, hay mucha legislación adelantada y no es del caso comentarla acá, pero sí, por esta situación se inició el tema de estudio de gas metano asociado al carbón. Además, por un tema de seguridad minera, pues hay estadísticas de accidentes registrados en minas de carbón ocasionados por explosiones de gas metano, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, norte de Santander, Antioquia. Ustedes cada rato ven las noticias de explosión en la mina, no sé qué, tantos muertos, explosión en la mina, sistemas, tantos muertos. Pues porque el gas metano está íntimamente ligado al carbón y hay que drenarlo antes de hacer trabajos. Entonces, en las minas que hacen, pues las ventilan muy bien, deben ventilarlas muy bien para evacuar el gas para poder trabajar. Pero lo ideal sería cuantificar este gas, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y drenar el gas del depósito antes de comenzar a explotarlo. Pero pues es un tema que también está en estudio en el país. Desde el punto de vista del medio ambiente, pues el gas metano es un gas de efecto invernadero muy nocivo para el ambiente, es 21 veces más nocivo que el dióxido de carbono, entonces por ende influye drásticamente en el calentamiento global. Si nosotros ubicamos la potencialidad de este gas en los yacimientos de carbón, al menos si no se aprovecha industrialmente, debe quemarse este gas para que no se vaya a la atmósfera como gas metano, sino como CO2. Entonces estamos minimizando un poco el impacto ambiental. Y desde el punto de vista del conocimiento científico, porque es el quehacer del Servicio Geológico Colombiano obtener información acerca del origen, de la acumulación y de la potencialidad de este recurso, considerándola como una fuente alternativa de energía para el país, caracterizando los mantos de carbón en cuanto a su contenido de gas. Entonces, aquí simplemente es mostrar que debido a toda esta potencialidad que ustedes ya conocen aquí en Colombia, pues es importante tener en cuenta que todo este carbón contiene gas, hay que evaluarlo y mirar qué tanta potencialidad tiene el país. Entonces, en el Servicio Geológico Colombiano venimos del año 2011 realizando estudios de prospección de gas metano hacia el carbón. Básicamente hemos trabajado en las zonas de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en áreas que están aquí resaltadas, como aquí están sus nombres geográficos, las diferentes áreas del año 2011 hasta el año 2019. Este año pretendemos y esperemos que estos temas de aislamiento nos permitan avanzar hacia el norte y hacia el norte de Santander. Tenemos estudios que ustedes van a ver ahora a continuación de qué se tratan estos estudios. Esto simplemente ambientarles algunas de las estructuras que venimos trabajando en formaciones carboníferas, Sinfinal de Chilpa en Pasaki, Sinfinal de Rucu, que es en Boyacá, Antifinal de Socotá, Boyacá, Sinfinal de Única. Todas estas son formaciones carboníferas en donde la idea nuestra es prospectar los carbones en profundidad realizando perforaciones
muy cercanas hacia los ejes de los inclinales, que es donde se encuentran más profundos los carbones, y a donde las explotaciones mineras que nacen a partir de estas avanzan más o menos 600, 700 metros, y por acá este carbón sería ya muy difícil económicamente de sacar. Entonces estos carbones en realidad son ideales por ser muy profundos, que no sean económicamente rentables sacarlos, drenarles el gas. Y de hecho pues es conveniente también drenar el gas a estos carbones que todavía no se han sacado, pero que tienen mucho gas. Si se les drena el gas, se pueden explotar de manera mucho más segura. Entonces nuestro trabajo para el tema de potenciales, acuérdense que hablamos que los gas metano, después se hace un trabajo de campo, para reconocimiento de una superficie, la relación estructural, todo el tema social, después se hace un trabajo de reconstrucción, que son perforaciones, y después con toda esa información ya se hace una caracterización, un cálculo de potencial de gas metano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A partir de información que hay de carbones, vemos la cartografía geológica, como la cartografía de los mantos, cuántos mantos de carbón hay, qué calidades son, y evaluando todos estos parámetros, entonces vamos determinando zonas posibles donde es más conveniente realizar estudios de gas metano, es decir, que haya mejores espesores de mantos, mirar que la geología estructural sea relativamente tranquila para poder hacer una perforación estratigráfica consecuente donde se pueda capturar el mayor número de mantos en profundidad para tomar las muestras. Pues eso es, señor. Pregunta, David Mateo le pregunta, ¿cuál es el uso industrial del gas metano? Es el mismo uso que tiene el gas natural que usamos en la casa o para el vehículo. Así sencillo. Gracias. Bueno, socializamos el proyecto. Como todo proyecto de geología que se haga en el país, hay que socializarlo, contarle a las comunidades de qué se trata, y algunas veces lo dejan entrar a estudiar, a veces no lo dejan entrar. Pero si la comunidad no ha permiso nada que hacer, especialmente aquí que hay que hacer perforaciones, hemos tenido sucesos donde nos han sacado los taladros, no nos dejan entrar los taladros, como sucesos donde la gente ve con buenos ojos estos proyectos, porque se puede generar una fuente de energía local para ellos. Entonces, dentro de los trabajos de geología de superficie, después de que socializamos, entonces revisamos todos los antecedentes, la cartografía de mantos, cómo se comportan, si hay explotaciones mineras, miramos si han hecho mediciones de gas metano, donde hay fuertes concentraciones de gas, miramos toda la parte fisiográfica, la topografía del sector, qué vías de acceso, qué fuentes hídricas hay, porque hay que cuidar las fuentes de agua, entonces hay que perforar lejos de las fuentes de agua. Hay que considerar una serie de parámetros antes de definir en qué puntos es conveniente perforar, primero desde el punto de vista geológico, social y ambiental. Entonces, después de haber cotejado todos esos aspectos, entonces se consideran 2 puntos, 2 o 3 o lo que sean, donde se van a hacer perforaciones. Son perforaciones verticales o inclinadas, con profundidades de hasta 600 metros. La idea es poder coger la mayoría de mantos en profundidad. Entonces, ¿cuál es el objeto de estas perforaciones? Pues recuperar los núcleos de toda la perforación, primero para estudios estratigráficos, y especialmente recuperar las muestras de los mantos de carbón en profundidad para hacer los análisis de contenidos de gas metano y después hacer análisis físico-químicos de esas muestras de carbón. Esto simplemente es para ambientarles diferentes perforaciones que hemos realizado en Boyacá, en Santander, como la disposición de los taladros, el impacto ambiental no es grande, simplemente está el taladro, el campamento, aquí al lado del taladro hay un par de piscinas donde se colocan los robos de perforación, que son los que circulan dentro del pozo, por acá es la disposición de los nudos de perforación, y es un área más o menos más o menos de 10 por 10 metros, en 100 metros cuadrados nosotros establecemos esto. Obviamente, pues nosotros hacemos toda la parte de ubicar los puntos, de hablar con la gente de los predios, la empresa perforadora paga un arriendo por estos predios durante los 2 o 3 meses que puede la perforación, y después deben dejar exactamente como encontraron el terreno y todos contentos. Entonces hacemos
la recuperación de los núcleos, el muestreo de los carbones y terminada la perforación, entonces se corren registros eléctricos. Estos llaman raíz, resistividad, neutrón, densidad, temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen los núcleos de perforación, las líneas consentidas de estos son las muestras de carbón. Aquí esta es una muestra de una percusión. Anteriormente utilizamos estos canisteros que los hacíamos de PVC. Hoy en día ya manejamos tecnología de punta de estos canisteros por una empresa americana que se llama Schlumberger. Simplemente son dispositivos metálicos de cierre hermético con control de temperatura. Entonces dentro de este dispositivo se introduce la muestra, se deja totalmente lleno de carbón y se tapa herméticamente. Y a partir de ahí, que queda lleno, este gas comienza a desprender gas, este carbón comienza a desprender gases. Aquí vemos los manojos que tienen muestran contenido de gas. Periódicamente, inicialmente cada 15 minutos, después cada hora, después cada 3 horas, después a diario, durante 2 o 3 meses, este carbón está desprendiendo gases. Entonces, estos gases se evacúan a través de unas válvulas y se les hace un proceso de medición de contenido de gas. Esto vuelve a cero, al otro día vuelve y aumenta, siempre está desprendiendo gas y se deja la muestra de carbón acá hasta que ya no desprenda más gas. Toda esa sumatoria de valores es la que nos da la cantidad de gas que contiene esta muestra de carbón. Doctor Rincón, una pregunta. Dígame. Miguel Ángel le pregunta que si él dice que él ve cierto lustre de material que se está mostrando y le pregunta si ese es un carbón bituminoso. Sí, señor. Qué bueno que sí estaba poniendo cuidado a las características físicas ópticas del carbón. Tiene un buen brillo, tiene una buena dureza. Digamos que los carbones que nosotros buscamos perforar siempre son carbones de alto rango, en zonas carboníferas importantes. Entonces son carbones bituminosos bajos o máximo medios volátiles, que son carbones muy maduros, que tienen buen contenido de vitrinita, que es la que tiene mayor contenido de gas. Entonces, retomando el tema, entonces aquí simplemente es el proceso que se hace primero en el campo, luego en el laboratorio, que es la medición de contenidos de gas. Simplemente la manguerita que está contenida cada canister viene aquí a este sistema, que es una bureta. Entonces esto aquí se llena de agua hasta un nivel, se hace desprender el gas y entonces la columna de agua se desplaza y la cantidad de gas se mide de acuerdo al desplazamiento de la columna de agua. Simplemente es una medición de volumen y ya salió todo el gas, pues, y se cierra la válvula y hasta una próxima medición. Hablamos del contenido de temperatura, de que el canister tiene su temperatura controlada. Esto aquí eran los canisters antiguos que se metían en un baño termostático para mantener una temperatura, porque la idea es que el carbón, cuando está dentro de estos canisters, permanezca a la misma temperatura que se ha calculado que el carbón está en profundidad. Hay datos del gradiente hidrotécnico donde se establece cuál es la temperatura de acuerdo a la profundidad a partir de la superficie. Es como un grado por kilómetro de profundidad o algo así. Entonces se establece qué temperatura tiene nuestro carbón al interior y siempre que están en proceso de medición deben mantener la temperatura de estos canisters, siempre están conectados a una resistencia que mantiene la temperatura. Una vez dejan de arrojar, a los 2 o 3 meses dejan de arrojar, bueno, esto es para contarles que también se hace cromatografía de gases, es decir, se toman muestras de este gas, se llevan a una bolsa de vacío, se lleva al laboratorio para medir que no todo el gas debe ser metano. Nos ha dado que entre el 80 y el 90% es gas metano, pero también hay otros gases, ¿no? Hay etano, pentano, para hacer cromatografía de gases para establecer exactamente cuáles son los gases que tienen en la muestra. Una vez ya la muestra de carbón no arroja contenido de gas. Entonces doctor Marco Antonio, Andrés Felipe le pregunta si la temperatura puede afectar el contenido de gases del carbón. Sí, parece que si se disminuyera la temperatura, la muestra tiende a contraerse y entonces retiene el gas.
Y otra pregunta, Giovanni Arevalo pregunta, si esas válvulas, ¿cuánto contenido puede desprender esa muestra? Ah, si es más adelante les muestro cómo es que se hacen las mediciones y ahí ya le resuelvo la duda. Bueno, continuamos. Entonces, una vez ya la muestra no arroja gas, entonces ya se saca de aquí del caníster una pequeña muestra, se le hace aquí un tercer proceso que es la medición de gas residual. Es decir, cuando ya la muestra físicamente ya no arrojó más gas, entonces se toma un poquito de esa muestra y se lleva aquí a unas cápsulas, se tritura y se mete dentro de este molino. ¿De qué se trata? De triturar la muestra para que si quedó gas dentro de la matriz que no fue liberada, quede liberada. Entonces eso ya es como medir el residuo de gas que podría haber en la muestra. Ya botó el que tenía adherido, ahora se tritura para que bote el que tiene dentro de la matriz. Entonces la sumatoria de este gas más el que botó acá en este momento es una muestra puntual, simplemente se tritura. Este mecanismo sella también herméticamente y por acá se le hace la medición de cuando esta muestra se mete acá, se mete dentro de este molino que da muchas vueltas y una vez para el molino se mide el contenido de gas y si se arrojó otra cantidad de gas, suma este. Es decir, es medir toda la potencialidad de gas que podría tener esa muestra de carbón. ¿Qué pasa con esto? Pues toda esta información de todas estas tablas, aquí están los contenidos por fechas, de cuánto gas iba arrojando. Entonces se puede hacer dentro de un software. Este software se llama Terragamo. Y acá entonces vamos obteniendo todo el procesamiento de la información, se meten los datos de identificación del pozo, se meten todas las mediciones, se obtienen gráficas de distorsión del gas. Este proceso que se le hace a la muestra de carbón se llama desorción de gas. Se llama gas desorbido, es decir, el gas que desprende el carbón. Ahorita le acabo de responder la pregunta a la chica. Pero estas perforaciones también se recuperan en toda su extensión. A través de los 600 metros aproximados que hacemos de perforación, podemos encontrar del orden de unos entre 10 y 15 mantos de carbón que están entre espesores de 0.5 a máximo 2 metros. Es decir, que dentro de los 600 metros nosotros vamos a obtener una línea de carbón no continua, sino por mantos y en diferentes espaciamientos en la profundidad. Pueden ser 15 metros de carbón. De resto hay más o menos 550, 570, 80 metros de núcleos, que es toda la información estratigráfica que tiene también un valor muy importante, un valor agregado que se le saca a estas perforaciones. Entonces todos estos núcleos así salen de la perforación, acá se marca la profundidad, estos se introducen dentro de unas cajas, se llaman cajas portanúcleos. Estos núcleos son muy bien envueltos en papel aluminio, en papel parafinado, está cada caja marcada con su profundidad, además en el exterior está el nombre de la perforación, qué profundidad es cada caja, y estos núcleos posteriormente sirven para hacer trabajos de investigación de estratigrafía, de mayores contenidos de materia mineral que en otros materiales, los respaldos de los mantos de carbón, porque aquí las muestras de carbón pues obviamente ya no están, simplemente se dejan los espacios marcados con el número de muestra y que se puede para análisis. Simplemente aquí queda todo el resto de la ciencia estratigráfica para hacer estudios a partir de estos núcleos. Se hacen trabajos de tesis de pregrado, de posgrado, de doctorado, de maestrías, de doctorados. Es una información muy importante que después se maneja. Todos estos núcleos quedan en la biblioteca del Servicio Médico Colombiano. A las muestras de carbón, después de que se haya hecho el proceso de emisión de gases, pues se llevan al laboratorio químico para hacer los otros análisis de petrografía y físico-químicos de los que hemos venido hablando. Análisis próximos que se venían, análisis elementales, análisis de cenizas, con el carbonítico, todos esos análisis de la muestra de carbón, para que después podamos decir, mire, ese carbón de allá abajo corresponde a un
su aplicación. Últimamente, con el Grupo de Investigación Nuclear del Servicio Geológico Colombiano, pues también hemos hecho estudios de termocronología a la parte arenosa que hemos encontrado entre las perforaciones, a todas las que son formaciones, especialmente arenas, para hacer estudios de termocronología, huellas de fisión, isótopos estables, para establecer como la historia termocronológica de la cuenca. Son cosas bien importantes que vamos para mejorar el conocimiento de los científicos del país. Es como toda la historia de enterramiento de la cuenca, la datación, etcétera. Entonces ahí viene. Discúlpame. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Esto se puede asociar los niveles de gas metano en los mantos del carbón? ¿Esto se puede asociar los niveles con la edad geológica del carbón? Digamos, sí, claro. ¿O eso no tiene nada que ver? Claro, para eso son los estudios de termocronología, para corroborar, ¿no?, la edad de esas formaciones geológicas. Entonces, claro que sí tiene directamente incidencia. ¿Sí le queda claro? Ok. Sí, profe, muchas gracias. Okay. Y entonces, tenemos una información puntual de una muestra, tenemos valor de gas metano. Entonces volvemos al tema de hacer el mapita. En este punto se hizo una perforación. Entonces aquí es donde tenemos un valor de medición real. Y a partir de ese punto también volvemos a hacer los mismos polígonos de recursos medidos, indicados e inferidos de gas de acuerdo a un radio de aproximación al punto de medición. Entonces, esto por ejemplo, es lo que llamamos en carbones mapas de contornos estructurales. Es proyectar el manto de carbón en profundidad, aquí en el caso de perforación, pues con datos más certeros, y aquí ya, si fuera el caso de carbón, ya serían reservas, donde tenemos una perforación, tenemos corroborado cómo se comportan los mantos en la profundidad. Pero básicamente es para decirles que esto también se cartografía y se hacen recursos medidos, indicados e inferidos. Entonces, dentro de este cuadro de resumen, estoy también respondiendo una pregunta que nos hacía una compañera ahorita, que decía que se mide. Pues a una muestra de carbón se le mide el contenido de carbón en pies cúbicos por tonelada. Entonces, así se mide el potencial en unidad de volumen por unidad de peso, unidad de gas por unidad de peso. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen de lo que hemos venido conociendo a través del tiempo en los diferentes estudios que hemos realizado en el Servicio Geológico Colombiano en las diferentes áreas carboníferas. Estos son los nombres de las perforaciones. Tratamos a uno, de acuerdo a la zona geográfica, qué profundidad han tenido esas perforaciones, qué contenidos de CDN hemos visto en esas potencialidades. Tenemos aquí unos valores bien interesantes en la zona de Santander, que son altísimos. Digamos que técnicamente un yacimiento de gas metano, dicen los expertos, que a partir de 150 pies cúbicos por tonelada puede ser rentable. Y por aquí hay unos valores que superan con creces esos mínimos valores para que se pueda desarrollar un proyecto de explotación de gas metano hacia el carbón. ¿Qué limita el desarrollo de estos proyectos? La parte estructural. La geología estructural de la zona mini Colombia es bien compleja, está limitada por muchos fallamientos, muchos plegamientos, entonces es que los bloques carboníferos sean muy pequeños en su extensión geográfica. Entonces, eso también a la hora del proyecto debe considerarse, pero no debe menospreciarse esa potencialidad de gas metano. Son estudios que se vienen haciendo. Este es un resumen de los resultados que se han obtenido de la exploración de gas metano. Apenas hemos realizado 15 perforaciones en estos departamentos, es un nivel muy bajo, pero para efectos de recursos, pues es una información importante. Profundidades entre 300 y 600 metros, tenemos casi 8.000 metros de núcleos recuperados, hemos caracterizado esos carbones igual. De gas metano de hasta este valor, 700 pies cúbicos por tonelada, y especialmente en el departamento de Santander pinta como una buena zona de esta manera la tradición hidrocarburífera del departamento de Santander no se en vano, ¿no?
también hay unas muy buenas reservas de crudos. Todos estos estudios que se han realizado año a año se encuentran publicados en la página web del Servicio Geológico Colombiano, Gas Metano Óxido de Carbón, y hay un buscador que se llama el MIG, y todos estos estudios se encuentran detallados con toda su parte geológica, toda la parte de laboratorio, con todo el tema de mediciones muy bien. Cada uno de estos renglones corresponde a un informe técnico muy completo que es de consulta abierta para cualquiera de ustedes si alguien tiene hacer en algún momento. Entonces ahí encontramos mapas geológicos, mapas de contornos, informes técnicos. Hemos establecido nuevas metodologías para exploración de gas metano carbón. Esta es una investigación que sirve para, ya les he comentado, un trabajo de grado con la Universidad Nacional, con la UPTC. Toda esta información es pública. Y aquí hay proyecciones de otras zonas carbónicas donde queremos realizar más exploraciones. Estamos intentando llegar al departamento de Santander si esta pandemia y luego el orden público de este departamento nos permite acceder a estas zonas. Por ahora vamos a intentar por acá, la zona de Chinacota, si el orden público nos lo permite. Y tenemos muchas proyecciones, mejorar nuestros estudios, mejorar búsqueda de parámetros. Recién estamos adquiriendo un equipo de isotermas de absorción que nos va a permitir introducir una muestra de carbón y nos va a mostrar su máxima potencialidad de contenido de gas en profundidad para obtener unos mejores mapas de potencialidad del gas metano. Estamos mejorando cada vez las metodologías de cálculo de recursos. Estamos sumando información para tener un mapa de potencial de gas metano en el país. Y bueno, creo que es lo que quería mostrarles. Hay otro tema de uso alternativo del carbón que no es parte de esta charla, pero que sí debe ser parte de, se lo dejo dentro de las inquietudes de ustedes como estudiantes. Es un tema muy nuevo que estamos apenas dando los primeros minutos de desarrollo, que es prospección de tierras raras en carbones, porque digamos que las tierras raras son elementos que tienen mucho futuro. De hecho, en el mundo juegan un papel muy importante para todo lo que tiene que ver con propiedades químicas, magnéticas y de luminiscencia, tema de desarrollo de las tecnologías de celulares, ahora que hay muchas tierras raras. Entonces es un tema que es relativamente nuevo, de conocimiento. Se quiere mirar qué tanta asociación de tierras raras puede haber en los carbones, porque con la potencialidad de carbones que les he expuesto, que tiene Colombia, hay que buscar usos alternativos para que todo ese recurso no se vaya a quedar ahí enterrado, si quiera esta gran oportunidad de desarrollo económico y técnico para el país. Creo que es todo lo que quería comentarles. No sé si tengan más inquietudes. Entonces, pues, con mucho gusto. Profesor Romero. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Marco Antonio Rincón Mesa del Servicio Geológico Colombiano, jefe de carbones. Espero que hayamos llegado a algunas ideas y conclusiones de este importante mineral en Colombia. Igual que con los otros expositores, si a usted le gustó el tema, el doctor Marco Antonio Rincón tiene un vínculo muy especial con la Universidad Nacional de Colombia. Él nos colabora a través del Servicio Geológico con trabajos de investigación, de tesis de grado. Si a usted le interesa el tema, pues entre en contacto con el doctor Marco Antonio Rincón en el Servicio Geológico. Doctor Marco Antonio Rincón, muchas gracias, una excelente presentación, trabajo muy bonito y le agradecemos muchísimo. No, señores, con mucho gusto sobre alguno de estos temas. Ya estamos dispuestos para ustedes. Un buen día y un placer que me hayan permitido contar estas pequeñas cosas acerca de nuestro mejor amigo, el carbón, especialmente el carbón colombiano. Muchas gracias. Y señoras y señores, mañana tenemos nuestra clase normal en los dos grupos. Y doctor Marco Antonio, buen día para todos ustedes.
profe, una pregunta, ¿para cuándo le enviamos la tarea? Hasta el viernes, por favor. Bueno, profe, gracias. Profe, Chao. profe,